Se fue la seguridad. Será difícil rescatarla. Más importante, los hechos que los discursos. La seguridad nunca fue perfecta. Íbamos mejorando. El deterioro empezó en 2013 con la legalización del narcotráfico y el secuestro en favor de la FARC. Y ahora se viene agravando la violencia. El gobierno actual acumula 154 masacres. En 2002, cuando llegamos, hubo 112. Habríamos querido 0, pero en 2010 todavía tuvimos 10. En estos 22 meses se suman 333 líderes sociales asesinados. En 2002, 1.649. En 2010, 434. La extorsión denunciada. En 2002, 2.080 casos. En 2010, 1.352. El gobierno actual, 18.395. No nos basemos en la extorsión denunciada. Muchas personas prefieren, cuando la seguridad no es eficaz, prefieren pagar que denunciar porque les da miedo a la retaliación. Hoy el país está extorsionado, la industria, el comercio, los pequeños, los medianos, los grandes, los callejeros. Está extorsionado el campo colombiano, extorsionadas las tiendas. Crece el narcotráfico, la minería ilegal. Vamos a encontrar un problema social enorme que crecerá mientras más se demore el país para resolver estas dificultades. Puede haber 2 caminos de solución. Que los colombianos, fatigados por las republiquetas, por situaciones como la del Catatumbo, donde impera el Estado terrorista que ha desplazado al Estado de Derecho, los colombianos digan mano firme para reunificar la República. O que venga otro camino, que las drogas sintéticas eliminen la coca. En cualquiera de los 2 escenarios se encontrará un problema enorme, enorme. El problema de 200, 300, medio millón de colombianos que vivan de esas rentas ilegales. ¿Cómo vamos a resolver ese problema social? Y este rescate es la seguridad más difícil, por estas rentas ilegales, por el terrorismo sofisticado, más armado. Miren lo que ha pasado con los drones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas debilitadas, humilladas, silenciadas, con el transporte de tierra deteriorado, el transporte aéreo que genera toda la desconfianza, sin soldados de mi pueblo, estigmatizadas las redes de informantes, los frentes locales de seguridad. Por favor, los gobiernos anteriores se acabaron familias guardabosques, que era un gran camino para cuidar la selva, las aguas, para sustituir las rentas ilegales. Colombia tendría allí un gran ejemplo para mostrar en la COP ambiental de Cali. Y hablemos de violencia y el impacto en lo social. En 2002 fueron asesinados entre trabajadores sindicalizados y profesores de FECODE 196. En 2010, 14. Habríamos querido 0. En 2002 fueron asesinados 10 periodistas. En 2010, 1. Siempre se protegió a todos los líderes de la oposición. Llevo el dolor de los falsos positivos. Y en todas partes he dado la cara, con patriotismo, con honradez, por supuesto, en una defensa solitaria. Veamos si la nuestra era una política de muerte o de vida y libertad. Mientras se desmovilizaron 53.000 personas, se capturaron 36.000, fueron dados de baja 13.900. Siempre preferíamos la desmovilización. Después veremos si nuestra política económica era una política de concentración de riqueza o de creación de riqueza para financiar lo social. El país no puede volver al pasado. Tenemos que pensar cómo enfrentar exitosamente el futuro. Los gobiernos que antecedieron al actual, empezando por el mío, tenemos que revisar allí donde fallamos, qué hicimos mal para permitir que Colombia viva esta situación. Pero se necesitan unos elementos, son fundamentales. Lo fueron en el ayer, lo son en el presente y lo serán en el futuro. Necesitamos gobiernos de principios sólidos y de coraje en la actuación, que es el coraje que importa. Coraje en la actuación, más allá del coraje en el discurso. Quiero comenzar con qué fue lo que hicieron mal los anteriores gobiernos para llegar a lo que estamos ahorita en Colombia. Creo que hay un punto principal en el cual se actuó erróneamente, comenzando por Álvaro Uribe, que fue el permitir que el relato mentiroso de la izquierda avanzara a lo largo del país. Uno de los grandes problemas que uno en general evidencia con varios gobiernos que se llaman de derecha, como el de Álvaro Uribe, es que creen que el tener poder político le da poder en todos los ámbitos de la sociedad. Y por tanto, cuando adquieren poder político, muchas veces dejan de lado
la narrativa que recibe el país. Es decir, en la cultura del país dejan crecer una narrativa izquierdista, progresista. Es decir, no atacan la raíz de esos relatos. Ese relato que a final de cuentas hoy, varias décadas después, tiene a Gustavo Petro en el poder. Y si bien esto no era tan evidente en la presidencia de Álvaro Uribe, los sucesores que este tuvo, promocionados en gran parte por él, permitieron que la izquierda avanzara libremente. Por una parte, obviamente Juan Manuel Santos favoreciendo a las FARC, pero además la debilidad en cuanto a convicciones y autoridad que tenía Iván Duque dejó que este relato finalmente llevara a Gustavo Petro al poder. No es un tema menor, porque la narrativa con la que se le hable día a día al ciudadano, desde los medios de comunicación, desde los medios de información, desde los medios de entretenimiento, desde la clase política, marcará en gran medida cómo piense dicha población. Los gobiernos de derecha que ha tenido el país le ha dejado a la izquierda el dominio de esos espacios culturales, como lo son en gran medida los medios de comunicación, pero sobre todo la academia, un nido de adoctrinamiento zurdo. Y ese error de dejar que la izquierda tomara el control del pensamiento de la gente, que tomara el control sobre gran parte de la opinión pública, con un discurso mezquino, un discurso victimista, un discurso mentiroso, es lo que hoy con Gustavo Petro al poder nos tiene como país en una situación mucho peor a la que vivía el país hace 20 años. Porque Gustavo Petro, a diferencia de Álvaro Uribe, en su presidencia lo único que ha hecho es dar discursos, victimizarse, señalar e insultar a sus opositores. Álvaro Uribe, en cambio, por más que la narrativa zurda se haya impuesto en gran parte de la población, demostró con hechos y resultados que el país sí podía salir adelante. No por nada, después de muchos años, sigue siendo una de las fuerzas políticas más importantes del país. Porque hoy lo que vemos con Gustavo Petro es que no ha cumplido nada de lo que ha dicho. Hablaba de la paz total. Decía que finalmente Colombia alcanzaría la tan anhelada paz. Pero todo esto ha sido mentira. Todo esto no ha sucedido. Y muy por el contrario, todo esto ha empeorado. No solamente los grupos armados ilegales han crecido exponencialmente, tomando bajo su control varios municipios del país, sino que además Gustavo Petro le ha quitado importancia a las fuerzas militares, ha tratado de humillarlos, las ha debilitado a más no poder. Y en un país como Colombia, con una larga historia de violencia, eso es evidentemente muy peligroso. Pero es el resultado esperable cuando se elige como presidente a un guerrillero, a un tipo que veía en el crimen y en el terrorismo una forma para destruir el país, y que ahora hace lo mismo pero desde la política. Gustavo Petro no es un hombre honorable, no es alguien digno para llevar las riendas del país. Su pasado como terrorista y su presente como el peor presidente de la historia del país dan muestra de ello, y nos muestra claramente que ni el progresismo ni la izquierda son el camino, que si como país queremos salir adelante, la única alternativa es eliminarlos políticamente. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.